Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Usted ha estado angustiado, usted ha estado en una situación que no hay solución, se ha sentido desesperado, usted ha estado en el foso de los leones. Vamos en este día, con la ayuda de nuestro buen Dios, a estudiar qué le sucedió al profeta Daniel en el foso de los leones y cuál fue la salida que dio nuestro Señor, nuestro Dios. Primero entendamos quién fue el profeta Daniel. Daniel era un príncipe de Israel, era un joven que fue tomado como esclavo y llevado a Babilonia, y en esta ciudad vivió por 70 años. Lo interesante es que Dios lo exaltó y ocupó los puestos más encumbrados que se podía tener, no por votación, sino por capacidad. Un hombre consagrado a Dios, un profeta del Señor, que fue tentado, atribulado, y que el día de hoy vamos a estudiar su vida para entender qué hacer cuando estamos en el foso de los leones. Primero entendamos algo. El profeta Daniel tenía enemigos. Y veamos el libro de Daniel, capítulo 6, del 1 al 5. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, del 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban acusación para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. El imperio medo-persa, ya estamos en la época de Darío III, conforme al texto bíblico, era gigante, era inmenso, iba desde Egipto hasta la India. Podríamos decir un gran terreno, un gran territorio, y lo divide el rey Darío en 120 sátrapas, es decir, gobernadores. Imagínate cuán grande era este reino, que tenía 120 hombres a cargo de grandes extensiones de terreno. Pero sobre estos 120, él nombra 3, y el texto sagrado nos dice que eran gobernadores. Podríamos extrapolar esta información a nuestra época. 3 ministros de gobierno por el gran imperio que era. Y uno de estos ministros, una persona muy encumbrada, era el profeta Daniel. Esa posición que tenía él no era porque era de la familia real, no era porque era medo, persa o babilónico, era de un pueblo esclavo. Y sabemos que por la historia Israel fue muchos siglos esclavo. Era un esclavo que Dios lo había encumbrado y había sido reconocido por su gran capacidad. Era un hombre brillante, inteligente, capaz, un extraordinario administrador. ¿Y qué provocó eso? Envidia. Envidia. Y entendamos algo de la envidia. Cuando usted ora a Dios por una persona, usted le está solicitando que los ángeles del Señor a esa persona la protejan. Usted está solicitando que Dios le provea lo necesario cuando usted ora por una persona. Cuando usted tiene envidia contra una persona, está mandándole maldad, energía negativa, para que las huestes de maldad lo ataquen. Está en su corazón anhelando que le vaya mal. Entonces, personas que pensaron que debían estar en esa posición, le tenían envidia. Y dice el texto sagrado, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. A ver si se robaba algo, a ver si se cogía algo. Pero no, era un hombre honesto, honrado. Las cuentas transparentes. Nadie podía señalarlo de nada a Daniel. No era un hombre dedicado al vino, ni a la diversión, ni a las vanidades. No. A pesar de que él tenía grandes posibilidades de hacerlo por su elevada posición. Pero ¿qué dijeron ellos? La única forma de poder acusarlo de algo es en la relación con la ley de su Dios, porque era un hombre fiel al Señor sobre todas las cosas. Él no tenía a Dios nada delante de él. Para él Dios era primero en su vida. No era Darío ni Nabucodonosor, era Dios. Y debemos entender en la historia de Daniel que nosotros también vamos a granjear enemigos, personas que muchas veces sin hacerle nada malo, que muchas veces sin nosotros ser destacados en algo, nos van a desear el mal. Solo nuestra presencia los va a irritar y van a buscar que nos perjudiquen. Pero ¿por qué usted puede tener enemigos? Si usted me dice, no tengo recursos económicos, ni tengo estudios brillantes, ni nada.
Y la Biblia nos dice por qué. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínese que usted está caminando y que hay muchas trampas en su camino, porque esa es la vida. Y esas trampas las pone nuestro adversario, el diablo, para que usted y yo pequemos, para que digamos palabras deshonestas, para que pensemos mal de esto o aquello, para que hablemos mal de las autoridades y gobernadores, recordando que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y cuando hablamos mal de las autoridades, le estamos diciendo a Dios: tú estás equivocado, yo tengo razón. Entonces vemos que estamos en un caminar lleno de trampas para pecar, aunque sea en nuestro corazón, porque hay un adversario que las pone. Y este mismo adversario motiva corazones para que nos ataquen, para que hablen a nuestras espaldas, para que nos indispongan ante nuestros familiares y amigos. Hermanos, el rey Darío fue acusador de Daniel por la insistencia de los gobernadores y sátrapas, que eran los enemigos del profeta. Y usted tendrá enemigos porque atrás está el diablo buscando que usted salga del camino de Dios, buscando que usted peque, porque el enemigo tiene acechanzas, es decir, él tiene astucia, y él es mucho más astuto que nosotros los cristianos. Veamos el libro de Daniel, capítulo 6, del 6 al 9, las acechanzas contra Daniel. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué sucedió, amados hermanos? Armaron una trampa, y muy bien hecha. La trampa no tenía salida. Se presentan los gobernadores y le dicen al rey: firma esto. Y aparentemente era algo agradable al rey, algo que iba acorde al credo de este imperio. Recordemos que ellos eran medio persas y su dios era Ahura Mazda, y se creía en la religión de ellos, el zoroastrismo, que el rey era hijo de Ahura Mazda. Entonces era lógico que tenía que dársele adoración. No llegaban al nivel de los emperadores romanos en el sentido de que tenían que adorarlo, pero sí que eran hijos de Ahura Mazda. Entonces era correcto ante el rey Darío, perfecto, y los gobernadores se lo piden casi por unanimidad. Trampa perfecta, porque tenemos un enemigo, amados hermanos, que nos pone trampas perfectas, trampas en las cuales no podemos escaparnos. Veamos el libro de Job, capítulo 1, del 6 al 12. Job, capítulo 1, del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí vimos otro caso, y un caso muy duro y muy difícil. ¿Por qué? Se presentan los hijos de Dios, y entre ellos se presenta Satanás en su función que la tiene hasta el día de hoy. Él es nuestro acusador. Él es el que nos ataca delante del trono de Dios y dice: mira lo que has hecho por él y así te paga. Mira lo que has hecho por ella y así te paga. Él es el acusador día y noche, Satanás. Y en esa acusación acusa a un inocente, a Job. ¿Por qué sabemos que es inocente? Dios dice de él que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué calificación, hermanos? ¿A qué persona de este mundo Dios le puede decir perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Sin duda que a nadie. Este Job era un hombre consagrado a Dios, era un varón del Señor, un hombre fiel en todos los caminos de Dios. Y a pesar de eso, Satanás puso acechanza contra él. ¿Y cuál fue la acechanza? Mira, Job te es fiel porque le has dado hijos, le has dado riquezas, le has dado casas, le has dado haciendas. Satanás acusa a Job de ser interesado, de ser fiel al Señor por todo lo que le ha dado. Y eso nos debe poner a pensar a nosotros: ¿cuánto nos ha dado Dios? Sin duda lo más precioso, nuestros hijos. No hay algo más valioso que eso, y definitivamente que ellos les vaya bien a nosotros llena nuestro corazón. Nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado el cristianismo, que es algo muy hermoso, por el cual somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Satanás puso una trampa acusándolo a Job, diciendo: él te es fiel porque tú le has dado muchas cosas. Entonces, mis amados hermanos, hay acechanzas, tanto de Satanás, tanto de falsos amigos. Y aquí quiero hacer hincapié en lo de falsos amigos. Cuando necesitan de ti, tendrás abrazos, besos, peticiones y lisonjas. Pero ya cuando no les eres útil, o peor aún, si te deben dinero, serán tus principales detractores, serán tus acusadores y blasfemarán contra ti. Pero ¿qué hacer cuando yo tengo un camino sin salida? ¿Qué hacer cuando tengo una trampa perfecta y no puedo salir? No porque yo haya pecado, sino porque la trampa estuvo tan bien hecha que no hay salida. Y veamos la respuesta de Daniel, en Daniel capítulo 6, del 10 al 12. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Fidelidad al Señor. Y quiero hacer hincapié en algo.
oraba y daba gracias delante de su Dios. Él sabía que el edicto era contra él. Él sabía que iba a ser condenado y seguía dando gracias a Dios. ¿Usted da gracias a Dios cuando está mal? ¿Da gracias a Dios cuando tiene un problema grave? Es difícil, hermanos, porque el problema nos trae angustia. Nuestra naturaleza pecaminosa sabe que somos limitados, pero en medio de la prueba y el dolor, Daniel fue fiel al Señor y daba gracias a pesar del edicto, y daba gracias con las puertas abiertas para que todos lo vieran. Él no ocultó su fe. Hay muchos que les da vergüenza decir que son cristianos. Hay muchos que les da vergüenza decir que son imitadores de Jesús. Pero aquí vemos un hombre que abría sus puertas para que lo vean. Y debemos entender algo, mis amados hermanos. Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Dios y solo Dios. Y cuando usted no puede o no pone a Dios en primer lugar, tiene maldición de parte del Señor. Porque la Biblia dice: maldito el que pone carne por su brazo. Amados hermanos, Dios es el único Salvador, Redentor, y el único que va a dar a los problemas la solución necesaria. La respuesta de Daniel fue buscar de Dios en oración y acción de gracias. Y en su problema, busque al Señor en oración y acción de gracias. Dele gracias al Señor. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4 del 6 al 8. 2 de Timoteo capítulo 4 del 6 al 8. La respuesta del apóstol Pablo a su problema. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí hay un hombre que estaba condenado a la muerte, que estaba preso. ¿Y qué dice él? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él no se desanimó por la muerte. Él no se puso triste. Él no lloró. Él dice: me está guardada una corona. Ya me van a poner la corona. Yo ya voy a estar con el Señor. Porque recuerda algo, mis amados hermanos. Usted debe ser fiel al Señor en oración y acción de gracias, porque Él es un juez justo. Él es un juez justo. Amados hermanos, en medio de los problemas debemos perseverar en el Señor, dar gracias a Dios y pelear la buena batalla. Quizás su pregunta es: ¿cuál es la buena batalla? La predicación del Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Cuando el Señor Jesús sale de este mundo, nos ordena ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos deja una sola orden. Lo demás que usted escucha el día de hoy son inventos de hombres. El cristianismo está lleno de filosofías y de inventos de hombres y de concilios, y lo han complicado. El Cristo de la gloria ordena a todos los creyentes: prediquen el Evangelio. La iglesia evangélica del siglo XXI vive encerrada entre cuatro paredes, llenándose de programas y olvidándose de la única orden que dio el Señor. Debe pelear la buena batalla, porque la victoria es de Dios. ¿Qué le pasó a Daniel? Veamos Daniel 6, del 16 al 20. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes
para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amados hermanos, empezamos diciendo que era la trampa perfecta, y así fue. Daniel fue echado al foso de los leones, y usted va a tener que pasar por la prueba y la tribulación. Usted va a pasar por la tormenta. Pero aquí hay una pregunta que nos debe poner a nosotros como optimistas. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amado hermano, ¿usted sirve continuamente al Señor? ¿Usted trabaja continuamente para el Señor? Si usted trabaja por el Señor, salta esta pregunta: ¿Dios lo va a poder librar de sus problemas? ¿Dios lo va a librar de sus problemas? Veamos cuál fue la respuesta de Dios en Daniel 6, del 21 al 24. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna nación se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El rey le pregunta a Daniel: ¿te ha podido librar tu Dios? ¿Y qué pasó? Fue librado del problema. Y dice el profeta: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dios va a mandar ángeles, va a dar la solución a tu problema, si tú trabajas para el Señor, si tú eres fiel al Dios vivo y verdadero, si tú confías en el Dios de la gloria. No hay problema que Dios no pueda vencer, ni enemigo que Dios no pueda derrotar. Recordemos, mis amados hermanos, que Dios es Dios. Él es todopoderoso. Él es el creador del universo. Y si usted confía en Él, trabaja para Él día y noche, Él va a enviar a sus ángeles para que peleen por usted. ¿Y qué le pasó a los enemigos, a los que habían hecho la trampa perfecta? Todo lo que ellos maquinaron contra el profeta Daniel fue contra ellos. Ellos fueron comidos por el foso de los leones. ¿Qué podemos resumir en este día? Que todos tenemos enemigos, y muchas veces gratuitos, que nos tienen envidia, muchas veces sin tener el porqué. Que estos enemigos son impulsados por Satanás y tienen acechanzas, trampas contra nosotros. Estas acechanzas están en mentiras, blasfemias, engaños, para acusarnos. Que el acusador por excelencia es Satanás, que nos acusa delante de Dios día y noche, y nos acusa por todo. Que nuestra respuesta debe ser en ser fiel al Señor en oración y acción de gracias, porque si usted trabaja para Dios predicando el Evangelio y ha confiado en el Señor,
Dios envía a sus ángeles y la victoria ya la tiene segura. Amén, hermanos. Perseveremos en el Señor, porque nuestro Dios es invencible, amados hermanos.